Hola, bienvenidos al tercer episodio de mi podcast, el podcast, como sabéis, más informal del mundo, pero con los mayores jugadores del sector del fitness. Pasarte el día viajando tiene una ventaja de conocer gente increíble y de aprender la hostia, pero tenemos que apañarnos con lo que llevamos en la maleta. Yo soy Rafa Martos, CEO y cofundador de Training Gym, una compañía líder en software para gimnasios que ofrece nuestro servicio en 23 países. Y hoy tengo el placer de hablar con Fernando Storchi, fundador de Megatlon. Fernando Storchi, después de estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, empezó acondicionando y gestionando gimnasios de clubes de barrio. Hoy cuenta con una de las cadenas más importantes de Argentina, con más de 30 sedes, y el premio a Mejor Empresa de Argentina en 2023, otorgado por Deloitte, Banco Santander y la Universidad CEMA. Por si fuera poco, a las 30 sedes de Megatlon hay que sumar las 14 sedes de la compañía low cost Fitter, que fundó en 2017 y que forma parte del grupo. Si quieres descubrir cómo ha conseguido llegar a lo más alto desde el primer paso, quédate conmigo y descúbrelo tú mismo, porque Fernando es una auténtica pasada. Cuéntanos un poco qué es Megatlon y cómo surgió y un poco los comienzos. Soy licenciado en Administración de Empresas, estudié en la Universidad de Buenos Aires y cuando estaba terminando mis estudios comencé a soñar con la idea de formar una empresa. Siempre me la imaginé vinculada a la actividad física, al deporte, porque me gusta muchísimo y en aquel entonces también. Y mi primera idea fue armar un pequeño centro de canchas de fútbol 5, pádel y un gimnasio que era muy pequeño en aquel entonces, que lo inauguramos en el año 92, que lo fui fondeando con Friends and Family. Y después, al rato de estar funcionando bien, dije, bueno, mi idea es crear una empresa, tengo que crecer. Y encontré una oportunidad en aquel entonces, hace 30 años atrás, los clubes de barrio en la Argentina y los clubes vinculados al fútbol estaban muy deteriorados, con buenas instalaciones, pero muy dejadas, casi sin socios. Y pudimos tomar la concesión de un club hace 30 años que lo abrimos. En ese momento no teníamos marca. Hicimos la obra, lo remodelamos, la piscina, el gimnasio, los distintos espacios, quedó muy bien. Y de a poco fuimos viendo cómo fuimos recuperando esos socios que esa entidad había perdido. Y tuvimos toda una primera etapa de crecimiento vinculada a clubes. Después de ahí fuimos a Avellaneda, el Racing Club, donde estamos desde el año 95. En el año 98, después de una separación societaria, creamos el concepto de red de gimnasios y con un concepto que para ese momento fue muy novedoso, que con un solo carnet se podía ingresar a todas las sedes y a todas las actividades. Eran 5 o 6 sedes en ese momento. Y como nosotros observábamos que había una fuerte estacionalidad en esta actividad, decidimos bancarizar los ingresos a través del débito automático en tarjeta de crédito que no se utilizaba en aquel entonces. De alguna forma hicimos un trato con nuestros clientes donde bajamos la cuota literalmente a la mitad, al 50%, con el compromiso de que pagasen todo el año en débito automático, ¿no? Eso marcó un antes y un después, porque era un concepto muy simple, que la gente lo entendía muy bien, era una cuota única y todas las actividades, un sistema all inclusive. Esa fue la propuesta de valor que hicimos en aquel entonces. Y también tenía mucho vínculo con un concepto que estaba empezando a crecer fuertemente, que es la vinculación entre la actividad física y la salud, ¿no? Que entonces, cuando hablamos de salud y actividad física, hablamos de entrenamiento en forma regular. Entonces el sistema de pagar todo el año encajaba muy bien con esa idea y realmente funcionó muy bien. Para nosotros fue un antes y un después. Y ahí sí le pusimos Megatlon a los gimnasios que teníamos en aquel entonces, que anteriormente cada uno estaba con una marca independiente. Y luego creaste la marca, ¿no? Es verdad, primero el concepto de red se fue dando como naturalmente. Cuando ya abrimos la segunda sede, dije, bueno, los socios de una podían ir a la otra, y cuando abrimos la tercera también, sí. La red se empezó a construir primero, es verdad. A día de hoy, bueno, estoy
quedándome sorprendido porque ya 25 años con domiciliación, que todavía es un reto que todavía muchos clubes y gimnasios se plantean, ¿no? El hecho de hacer débito recurrente, que hace que en la industria se ha demostrado que es como si a un cliente de Netflix le pides cada mes que vaya físicamente, ¿no?, a nuestra establecimiento a pagarte. Hay mucha rotación porque Sí. le pedimos un esfuerzo para que nos paguen. Claro. Es mucho que hace 25 años ya no. Lo pensamos mucho esto, fue mucha prueba y error y pensamiento, y en ese momento la Argentina tenía estabilidad, no había casi inflación, estamos hablando de los años 90, que eso colaboraba también, y ahí vimos una enorme oportunidad que la gente la aceptó y fue como de alguna forma un trato con el cliente. Por la cuota la bajamos muchísimo para que puedan acceder, y eso generó una explosión en la cantidad de socios, y también nos permitió de alguna forma en un sector, en una industria muy típicamente informal, que no tenía acceso a crédito bancario, presentarnos en un banco, en una institución financiera y decir, bueno, tenemos esta cantidad de clientes que recurrentemente nos pagan en entidades financieras, y eso nos permitió acceder al crédito y crecer. 25 años después no es ninguna novedad, pero en ese momento marcó un punto. Y estamos hablando que nosotros empezamos con esta actividad cuando no había internet ni celulares, ¿no? Entonces era todo muy analógico. A día de hoy, la propuesta de valor de vuestra compañía, sé que tenéis varias marcas, ¿no? Ahora estoy con Fitter, creciendo mucho, creciendo en Uruguay, en algunos países. Megatlón, propuesta de valor, y Fitter, por otro lado, ¿cómo serían un poco las diferencias ahí? Megatlón es una propuesta full service, en algunos casos high-end también, no en todas las sedes, pero sí tenemos varios gimnasios high-end. Tenemos 30 sedes en funcionamiento de Megatlón, y aparte hay 10 gimnasios dentro de grandes compañías en la Argentina con nuestra marca. Por otra parte, Fitter tiene 14 sucursales abiertas y hay 3 que están en obra para inaugurarse próximamente. Pero hay una diferencia muy grande. La propuesta de Megatlón es muy abarcativa de todo el rango etario. Tenemos desde bebés que empiezan a nadar hasta una población de mucha edad que tal vez hace muchos años que está con nosotros haciendo clases como gimnasia acuática o yoga o estiramiento, y ahora también con mucho entrenamiento de fuerza, que hay varios estudios que demuestran que es fundamental, sobre todo después de los 40 años. Y tiene una propuesta de clases grupales con más de 70 disciplinas distintas, por decirlo de alguna forma, y más casi 20.000 clases grupales mensuales, con mucha diversidad, y la verdad que es un factor de retención muy alto, ¿no? Porque en las clases grupales se generan como pequeñas tribus y empieza a funcionar el tejido social, ¿no?, que es tan importante para sostener esta actividad en el tiempo, ¿no? Porque yo siempre digo, el vínculo más importante es el que tiene un cliente con otro cliente, y no tanto con nosotros, porque cuando se empiezan a formar grupos de amigos y relaciones, ya no es que solamente se abandona el gimnasio si uno deja ese grupo, ¿no? Fíjate, ese dato lo medimos. Hemos hecho un estudio con 2,5 millones de usuarios. Y fue súper sorprendente porque la gente que entrenaba con amigos pasan de 6 meses de vida media a 36 meses. Lo social es muy importante, y después la pandemia adquirió una dimensión mucho más importante y más relevante de la que tenía antes. Las clases grupales de alguna forma aglutinan a la gente y las conectan, y después son vínculos que siguen fuera del gimnasio, ¿no? Las señoras que van a jugar al buraco, las que hacen gimnasia acuática, o los que salen a andar en bicicleta los fines de semana o viajan, y la verdad que es muy interesante. De hecho, la cuestión social nosotros la incorporamos en nuestra misión como compañía, que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la actividad física, el desarrollo de los vínculos sociales y la promoción de hábitos saludables. O sea, tiene un lugar central para nosotros la cuestión
social en Megatlon. Y por otra parte, Fitter, que es una propuesta que nació en el año 2018 como una necesidad de poder llegar a otros sectores de la población donde la propuesta de Megatlon, tal vez por una cuestión de precio, inclusive por la infraestructura que necesita Megatlon para funcionar, porque son sedes más grandes en tamaño, nos permitió tener otra capilaridad, Fitter, y acceder, como te decía antes, a presupuestos más económicos. Es una propuesta más simple, enmarcada anteriormente en lo que se llamaban gimnasios low cost. Es una marca más joven, muchas inscripciones online, los planes de entrenamiento están prearmados, hay una aplicación que, bueno, ahí uno puede registrar su plan de entrenamiento. La propuesta de clases grupales existe, pero es más simple, son 4 o 5 clases distintas como yoga, entrenamiento funcional, más simple en general, pero funciona muy bien. Ahora estáis apostando más por ese modelo que quizás es más fácil de replicar porque las ubicaciones son más fáciles de encontrar, porque como decías, ¿no? Pues la inversión quizás un poco más pequeña también. Y, ¿estáis apostando más por el crecimiento de Fitter o seguís con las dos marcas viendo oportunidades? En términos de crecimiento, ahí la apuesta va más por el lado de Fitter, porque entendemos que hay más mercado para crecer. Y sobre todo en la Argentina, que es un país que está atravesando una crisis casi, diría, permanente, pero en los últimos años se ha recrudecido. Este año vamos a estar entre 140 a 150% de inflación anual, que es una barbaridad. Eso también lleva a que aumenten los niveles de pobreza en nuestro país, que están por encima del 40%, que es terrible. Entonces es un mercado que está hoy como más para el lado de Fitter, que, sobre todo en el tema de crecimiento, ¿no? Las sedes de Megatlon funcionan bien, pero encontramos más oportunidades para el crecimiento de Fitter, que tiene una cuota, entre la cuota más alta de Megatlon es casi 3 veces la cuota de Fitter. En cuanto a lo personal, o sea, un emprendedor siempre tiene como miles de etapas, ¿no? Y es como una montaña rusa, ¿no? De consigues cosas y todo. ¿Cómo ha sido el viaje, ¿no? De 30 años y cómo encuentras la motivación después de 30 y tantos años? ¿Cómo te levantas cada día con esa ilusión? La verdad es que yo primero te voy a decir que soy un afortunado porque disfruto de mi trabajo muchísimo. Me gusta tanto como hace 30 años atrás. Yo lo sigo disfrutando. De hecho, tuve la oportunidad en algún momento de vender la compañía y no lo quise hacer. Disfruto construirlo. Megatlon es un proyecto colectivo, ¿no? Construirlo con un equipo de trabajo, con gente que hace 25 años que está trabajando conmigo, que tiramos juntos para el mismo lado, que pasamos muchas crisis, que sobre todo la crisis de la pandemia, que en la Argentina ha sido tremenda. Tuvimos 7 meses cerrados en la primera etapa y 3 meses en la segunda, con 1.500 empleados, no despedimos a nadie, y realmente fue un esfuerzo financiero, emocional, psicológico, y salimos, creo que, más fortalecidos después, y con la incertidumbre de no saber cómo iba a ser el mundo del fitness post pandemia. Todos imaginaban un escenario mucho más híbrido, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a entrenar en nuestras casas y nosotros nos preparamos para eso con una muy buena aplicación y con un montón de clases que hemos grabado acá en nuestro estudio que tenemos acá en nuestras oficinas. Y post pandemia, la verdad que implicó un regreso a la presencialidad casi rabioso, ¿no? La gente volvió a buscar lo que había perdido. Y la pandemia instaló la idea de que la actividad física es fundamental para estar más fuertes y los que están más fuertes pueden sobrellevar enfermedades de otra forma, ¿no? Y eso fue lo que pasó, los que estaban más fuertes físicamente sobrevivieron más. Y eso fue un dato de la realidad. Así que esa fue una experiencia durísima, pero muy interesante. Salimos fortalecidos. Hay cuestiones de los egos que se desvanecen cuando el peligro realmente aparece. Nos permitió trabajar mejor en equipo. Uno dimensiona los conflictos de otra forma cuando está ante un peligro.